Es un placer, hermanos, estar en la casa de nuestro Dios, siempre en la constante búsqueda. Y es el tiempo hermoso que hemos pasado adorando al Señor, aprendiendo un poquito de la escuela dominical sobre repasar la salvación, sobre todo el camino que de alguna manera el Señor ha trazado en nuestras vidas. Un camino en el que obviamente hay baches, subidas y bajadas, hay obstáculos y circunstancias, como en el caso de la pandemia, como en el caso de la vida de cada uno de nosotros, que tiene un sinfín de motivos por el cual orar, quizás por el cual estar enojados o tristes o preocupados, y sin embargo aquí estamos buscando al Señor. Y como de alguna manera lo estamos mencionando, y también le damos ese gusto a los hermanos que nos mirarán después, porque miren este tiempo de meditar en el Señor sobre el camino de una persona que es llamado Enoc, y que obviamente lo menciona la palabra de Dios. Ahí en Génesis, obviamente, del 5, del 21 al 24, como obviamente lo estábamos viendo. Entonces aquí podemos encontrar, obviamente, este texto que una vez más lo voy a leer junto con ustedes, y dice así, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. En 4 versículos podemos ver la vida resumida de ¿quién? Del camino de un hombre en el cual Dios, o la palabra de Dios, lo describe. ¿Cuántos años vivió? En cuanto engendró a su hijo primero, que fue Matusalén, que a lo mejor usted sabe que fue el hombre que la palabra de Dios registra como el hombre que vivió más años, que vivió 969 años. Así es. Y bueno, entonces Enoc, lo que de alguna manera, viendo los significados obviamente de la palabra de Dios, Enoc significa dedicado. Di conmigo la palabra dedicado. Entonces, esta parte del camino de Enoc habla de una dedicación, de una manera en la cual su caminar se dedicaba a algo, ¿verdad? Así toda su vida fue dedicado a Dios. ¿Qué puede decir Dios de la vida de cada uno de nosotros? Porque cuando vemos estos 4 versículos, dices, bueno, ¿y qué podemos aprender de este hombre? Podemos aprender mucho. Sobre todo los significados sobre su vida y cómo Dios lo describe. Entonces, la Biblia dice que lo menciona en 3 libros. Y su generación, dice, la generación en la que él vivió, dice que fue mala. ¿Sí? ¿Habrá nuestra generación maldad? Como en el tiempo de Enoc. Sí. Ahí en Génesis 6, 2, 5, fíjate lo que dice. Génesis, ahí lo tienes tú. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y vio Jehová que la maldad, escucha bien, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿qué? Solamente al mal. ¿Será que hoy en nuestros días tenemos este mismo sentido? Sí. Lamentablemente, el sentido del tiempo que estamos, los pensamientos del corazón del hombre son de constante, de continuo, solamente ¿qué? Al mal. Entonces, aquí podemos encontrar esto. En Génesis 5:24, dice ahí, fíjate bien, en Génesis 5:24, caminó pues Enoc, dice,
con Dios. Y desapareció porque Dios, ¿qué? Lo llevó. Vemos su práctica aquí. ¿Cuál es su práctica? Que caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es buscar su palabra, tener constancia, tener permanencia, tener esa entrega y esa dedicación al Señor, que es lo que hoy en nuestros días necesitamos regresar a recordar, que tanto estoy dedicando de mi tiempo a Dios. ¿Es realmente mi tiempo de calidad para Dios? ¿O solamente le doy lo que me sobra? Entonces aquí encontramos varias cosas muy importantes. En Hebreos 11:5, ve lo que dice. En Hebreos 11:5, creo que no se ve muy bien, pero bueno, sí. Por la fe dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿tuvo qué? Testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¡Wow! ¿Ve lo que dice el Señor? Siglos después de él. Sigue aún diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto. A mí me encantaría que en este tiempo de mi vida, bueno, si el Señor pudiera regresar el tiempo, me traspusiera cuando yo tuviera mis 20 y tantos años. Y dice, pastor, ¿por qué? Pues era cuando uno se siente ¿qué? Más fuerte que y mejor. No que ahora no diga que esté mal, pero me refiero que siempre pensamos en lo que de alguna manera vivimos. ¿Qué quiero decirte con esta pequeña forma de historieta? Es que recordemos o vemos lo que se está recordando de una persona muchos años atrás. ¿Cómo fue recordada? Que no vio muerte, que no fue hallada su cuerpo porque lo traspuso Dios. Entonces, aquí vemos, fíjate bien, ya vimos la práctica porque él caminó pues con Dios. Y aquí vemos su privilegio. Di conmigo la palabra privilegio. Tuvo ese testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué privilegio? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Puede decir eso Dios de nosotros? Ojalá que sí. Estamos en nuestro caminar y en nuestro peregrinaje espiritual, en esta vida. Entonces, fíjate lo que dice ahí en Judas 14 y 15. Judas 1, o sea, nada más tiene un capítulo. Judas 1, versículo 14 y 15, y dice allí, vamos a leerlo juntos, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! Entonces aquí vemos un testimonio bien fuerte de la vida de Enoc. Dice, he aquí que vino el Señor. ¿Y para qué vino el Señor? Dice que con sus santas decenas de millares. Dice, ¿para hacer qué? Juicio contra todos y dejar convictos. ¿Qué es una persona convicta? Una persona que de alguna manera pues sigue se convictos en todos los impíos, en todas sus obras. De alguna manera, pues condenando a todas esas personas que no creen en el Señor, ¿verdad? Entonces da un testimonio. Aquí vino el Señor. ¿Quién está dando ese testimonio? Enoc, ¿verdad? Dice, de estos también profetizó Enoc. Él lo profetizó, él dio el testimonio de que el Señor va a venir ¿a qué? A juzgarnos. Por eso estamos hablando de su práctica,
su privilegio y su testimonio. ¿Sí? Y eso solamente es la introducción de este mensaje. Así que ponga atención, por favor, no se me vaya a dormir, ¿ok? Yo sé que hace calor, pero pongamos atención. Entonces, aquí podemos encontrar nuestro primer punto. ¿Cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios? Es una pregunta que me hice. ¿Cuándo comenzó a caminar, a tener esa relación con el Señor? En el versículo 1, o perdón, 21 y 22, 65. dice que al cumplir 65 años, nació ¿qué? Matusalén. Muy bien. Y su nombre significa, fíjate, el nombre de Matusalén también tiene un significado. No sé cuántos de ustedes saben qué significa su nombre. Si no lo sabes, investígalo. Pero bueno, en las escrituras era muy importante porque Dios ponía nombres específicos para recordar, o para advertir, o para profetizar. Y dice que su nombre significa, el de Matusalén, significa al morir vendrá el diluvio. Así, eso es lo que significa. Que al morir él iba a venir el ¿qué? El diluvio. Entonces, este nombre es cual profecía, ¿no? Prácticamente, su nombre era una profecía. Si él va a morir, el diluvio viene. Entonces, fue un constante, escucha bien, fue un constante aviso viviendo este hombre 969 años, como lo mencionabas hace un momento. Nos recuerda lo que dice en 2 de Pedro 3, del 9 al 14. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3, del 1 al 14? Yo lo puse en la versión de la traducción del lenguaje actual porque me encantó, es mucho más entendible esta parte, y quiero que, ahí lo puse también, creo que también es así, lo puse en dos partes. Dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Y luego dice, ya que todo será destruido de esta manera, ustedes deben ¿qué? Obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, abramos nuestros ojos, dice, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. La constante vida de Matusalén fue lo mismo que está diciendo 2 de Pedro 3, 9 al 14 hoy en día. El Señor dice que no es que se tarde para cumplir su promesa de venir, sino que, como algunos piensan, ay, ¿dónde está tu Dios? Que no lo veo, que no viene. Y uno dice, bueno, yo estoy esperando en el Señor. ¿Será en esta generación? No lo sabemos. ¿Será la que sigue? Tampoco. ¿Será cuando qué? Cuando el Señor quiera. Entonces, ahí dice lo que Dios tiene paciencia con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera. ¿Ah? Entonces, nuestro punto de partida, en el sentido de que Dios ha manifestado un evangelio y su amor de salvación, como lo vimos en la escuela dominical, que es tener esa salvación en nuestra vida. ¿Es a partir de qué? Nuestro punto de partida es
la cruz. ¿Sí? A partir de la cruz, del sacrificio de Cristo, tenemos un punto de partida. Y así lo creyó Enoc. Ve lo que dice Hebreos 11:5, perdón. Y 13. Allí en Hebreos 11:5, el versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como lo vimos. Y ven lo que dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos, todos los que mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. No solamente fue Enoc, fue Abraham y más los patriarcas. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Eran qué? Extranjeros y peregrinos. Ellos no pudieron verlo con sus ojos, que el Señor Jesús iba a venir. Nosotros tampoco, pero por la fe dice que creyeron y que se sintieron como extranjeros y peregrinos. Entonces aquí mi hermano dice una gran verdad, y que nos remonta también al Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Moisés predicaba? ¿Recuerdan? En el tiempo de Moisés, ¿el pueblo de Dios estaba libre o esclavo? Entonces, ¿de qué hablaba Moisés? De liberación, de ser libres. ¿De qué habla la palabra de nuestro Dios cuando tenemos un corazón encadenado al pecado? De ser libres. ¿Sí? Entonces, Moisés habla de liberación. El apóstol Pablo habla del perdón de Dios, que tenemos un ministerio de la reconciliación. Ahí en Romanos 5 habla de ese, obviamente, de tener esa reconciliación, del perdón. Y el apóstol Juan habla de ¿qué? Que busquemos al Señor en el corazón para que Él que limpie nuestro corazón y tengamos ¿qué? Victoria en Él. Entonces, nuestro punto de partida es la cruz, como ya lo dijimos. Hallamos ¿qué? Hallamos esa comunión con Dios, y es allí donde Él, nuestro Dios, nos sale al encuentro. ¿Te recuerdas de una persona que acabo de mencionar que iba en un caballo y que Dios le habla y lo tira de su caballo? Dice la palabra que le sale al ¿qué? Al encuentro, y lo enfrenta. ¿Qué tienes tú conmigo? Así es. Era Saulo, que después es transformado en ¿qué? En Pablo. Es cuando nosotros nos topamos con el Señor en nuestra vida, y lo que antes éramos dejamos de serlo para ser sus hijos. Amén. Si queremos seguir bien, debemos comenzar ¿qué? ¿Mal o bien? ¿Qué dice Amós 3:3? Respecto a cuando a veces me ha tocado aconsejar a algunas parejas, y cuando empezaron ¿qué? Empezaron mal desde un principio. Lo que comienza mal, termina mal. Entonces, si queremos seguir bien, debemos comenzar bien. Y dice aquí en Amós, dice: andarán dos juntos, ¿y qué? Si no estuvieran de acuerdo, pregunta. Pues no. Si tú andas con alguien que no estás de acuerdo, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos. Le decimos, lo mandamos a Fenco, ¿no? A la vista. ¿Saben por qué Fenco? Bueno, lo mandamos a no tiempo. ¿Por qué? ¿De la factoría? Por un tubo lo mandamos, ¿no? ¿Qué pasó? No le diga a usted. Es un pequeño chiste para que se ría, pues. Entonces, la intención es de que necesitamos andar bien para poder andar juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestro segundo punto de este mensaje: es cómo continuar
caminó bien hasta el fin. Vimos el primero, que es cuando comenzó Enoc a caminar, ya lo vimos. Ahora, ¿cómo continuar el camino bien hasta el fin? ¿Ha sido por algún camino donde alguna decisión que tomaste y a cierto punto de tu vida o del camino como que te llenas de dudas y preguntas y te dices como que no sé si voy a seguir por esta decisión? Como que a lo mejor me equivoqué. Ajá, estoy hablando de diferentes caminos. Los jóvenes ahorita están en una decisión de qué voy a hacer de grande, a qué me voy a dedicar. Y hay que un sinfín de opciones. Entonces, en medio de esta situación, algo que como cristianos yo quiero mencionar, que es que la palabra de Dios menciona que cómo se sintió Enoc, ¿recuerdas? Que se sintió ¿qué? Dice que se sintió extranjero, ¿no? Que se sintió como un peregrino. Y vaya que fue, porque el Señor dice que ¿qué? Se lo llevó con él. No estamos aquí para quedarnos aquí. Estamos de paso. Un peregrino. Entonces, exacto. Entonces aquí podemos ver en Gálatas. Bueno, creo que me salté ese. No lo escribí ese, sorry. En Hebreos 11:13, alguien que me lo lea. Hebreos 11:13. ¿Qué dice? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy bien. Era aquí. Ahí está el 11. 11:13, perdón. Entonces, sí, él dice que se siente ¿qué? Como un extranjero. En el mundo, de alguna manera nos puede ver diferentes cuando tenemos al Señor Jesucristo en el corazón. Somos señalados, hay gente que nos hace bullying, gente que puede menospreciarnos por creer en Cristo. ¿Sí? No importando la edad que tú tengas, ya sea que tengas 7 años, 8, o tengas arriba de 60 o 70, no importa. Va a haber siempre ¿qué? Ese sentimiento. El mundo dice que miraba a Enoc como un extranjero. ¿Por qué? Pues como un crucificado. ¿Qué dice Gálatas 6:14? Gálatas 6:14 dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo me es que me es crucificado a mí y yo al mundo. Necesitamos aprender que a crucificar a este mundo, que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos y debemos honrar a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a cómo continuar el camino bien hasta el fin, es aprender a ¿qué? Entender que para muchos somos diferentes, pero también nosotros debemos entender que debemos de honrar primero al Señor y crucificar nuestra vida a este mundo. Darle crank. ¿Sí? Aprender a vivir por la fe. Dice que también era peregrino. Y podemos ver qué dice en el Salmo 23:3. ¿Qué dice? Que va a confortarnos. Nos va a guiar ¿por qué? Por sendas justas. Por sendas justas. Somos peregrinos y vamos por una senda, como lo dijimos. En medio de las decisiones que tomamos, pero la decisión importante, el camino al cual estamos hablando es que hemos decidido seguir al Señor. Hay ese canto hermoso que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Y cuántas personas dicen?
híjole, como que no, como que no, el cristianismo no es para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje, porque no han entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no han tenido una decisión de buscar al Señor, porque el rumbo de su camino es distinto. Y vaya que hay muchos en la iglesia que entran y así como entran, ¿sabes? O a tus hermanos, vamos a llamarle primos, que están así como que, hagan de cuenta que esa es la entrada a la iglesia, y están así, le hablan del Señor, ya vino desde su casa, llegó y está por entrar, y no, mejor me regreso. Así hay personas que estando a punto de entrar en el camino de Dios, no entran. Bueno, es parte de cómo continuar el camino bien hasta el final, con decisión, ¿sí? Con firmeza, que el Señor nos va a guiar por sendas justas. Dice que nos enseña, vamos a ver cómo nos enseña el Señor ahí en el Salmo 86, 11. En el Salmo 86, 11, ve lo que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Varias cosas importantes que nos enseña aquí el Señor. Enséñame, oh Jehová, ¿qué? Tu camino. Exactamente el camino que en el cual estamos andando. Y luego dice: caminaré yo en tu verdad. En ese camino afirma, quita la duda de mi corazón para que tema tu nombre, para que te respete, para que yo ¿qué? Pueda decir con alegría: estoy en el camino ¿qué? Correcto. ¿Cuántos caminos hay actualmente que se están viviendo, que se están presentando en el mundo actualmente? Con la pandemia está el camino de ¿qué? De no creer en Dios, el camino de la apatía, el camino de ¿qué? De vivir la vida como yo quiera, Perdición. el camino de la perdición, el camino de las drogas, el camino de una vida sexual sin protección, el camino de ¿qué? De conocer el bien y sin embargo, aún conociéndolo, no importa, no importa, hago lo que quiero, al fin que ¿qué? Al fin que Dios me perdone. Hay muchas personas que tienen ese camino. Entonces, ¿qué nos dice o nos guía en el Salmo 119:35? Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo ¿qué? Mi voluntad. Pero vean lo que dice: guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos mandamientos nos dio Dios el Señor? ¿Alguien se acuerda de uno? Harás a Dios con toda tu mente. Amarás, no, ese no es parte de. Esa es la conclusión, no se vale. ¿Alguien recuerda uno de los 10 mandamientos? No matarás. No matarás, es luego el primer libro. Honrarás a tu madre y a tu madre. No robarás. A ver. Tache. No, sí, es cierto. No hurtarás, no bien. No codiciarás al hombre y a la mujer, ¿verdad? No tendrás deseos ajenos. A ver, ¿Isaías otro? No robarás, muy bien. Y bromeando, que decían los jóvenes cuando estaban con una chica y llegaba el amigo y decían: oye, ¿no te sabes el 11º mandamiento? Dice: ¿cuál es? No estorbarás. Bueno, le digo ese tipo de chiste para que ustedes sonrían, porque está así como que. Bueno, entonces, hablando de ese camino, dice: guíame por la senda de tus mandamientos, de esos mandamientos que acabamos de mencionar. ¿Que son difíciles de cumplir? Sí. Porque el Señor nos dio en el Antiguo Testamento, a través de la palabra, a través de Moisés,
esos 10 mandamientos, y cuando viene Jesucristo, levanta el nivel de lo que Él pide. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice, no hay que adulterar. Dice, pero si tú ves a una persona para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. O dice, no matarás. Sin embargo, ahí miras que ¿qué matan? Te cae gordo la persona y dices, uy, le deseas hasta que se muera. Dices, ¿hasta de qué color va a ser su cofre, no? Por lo que nos hizo. Y si ya lo matamos, lo enterramos en nuestro corazón. Entonces, el Señor dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, no sin control, sino en base a tus mandamientos. Entonces, aquí nos enseña, nos guía, y una de las cosas importantes, que Jesús certifica, ve lo que el Señor hace ahí en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es el Señor a través de su Espíritu Santo que nos guía en su palabra y nos dice lo que va a acontecer. ¿Y dónde está lo que va a acontecer? Yo quiero decirlo y bien fuerte lo que voy a decir. No es aquel pastor que se llama profeta o apóstol que te va a decir que lo que va a venir. No es cierto. Es lo que la palabra de Dios ya dijo. Para que usted no se vaya y caiga con aquellos. No. La palabra de Dios ya concluyó su profecía. La profecía es lo que el Señor menciona que va a venir. ¿Sí? Cuando decimos tiene don de profecía, quiere decir que tiene don de predicar la palabra. No lo que Él quiera, sino lo que está basado en la palabra que ya fue dicha en la Biblia, lo que esa persona va a predicar. ¿Sí? Entonces por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Ya ven? Va a hablar lo que el Señor dijo. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Lo que el Señor ya nos dio. Por eso todo lo que yo estoy hablando es un ejemplo de qué. Yo no te estoy hablando de lo que va a venir mañana y te voy a decir a las 2 de la tarde, como alguien dice, ¿no? Te va a aparecer, no, esas son tonterías. Yo te estoy hablando de qué. De lo que la misma palabra de Dios dice. En eso estoy basando lo que estoy diciendo. Entonces, interesante cómo el Señor certifica lo que Él nos dice, que nos enseña y nos guía. Y leemos, por ejemplo, hemos visto en las películas, y yo sé que tú y yo no estamos como que para almacenar mucha información de historia, pero dice la historia en los Césares, en la época de los romanos, que había uno de los Césares llamado Augusto. Yo creo que ustedes a lo mejor vieron una película de historia, y a lo mejor en la escuela también se pueden recordar. Se menciona este nombre. Dice que Augusto halló a Roma, a la ciudad de Roma, en ladrillos. ¿En qué sentido? En una manera de construcción muy endeble, muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Y la dejó, cuando él terminó su tiempo de reinado, así que la dejó de mármol. Y sí, podemos ver, usted va a Roma y pues se puede dar cuenta de la diferencia. Ahora, pero él no hizo mucho más que el emperador Augusto. Ve lo que dice en Proverbios 16:32. Dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. ¿Y qué hizo Augusto? Dominar a los demás. ¿Qué fue lo que hizo Augusto? Ser valiente. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor a través de su palabra? Vale más ser pacientes que impacientes. Ahora, te quiero preguntarte. Yo me lo he predicado a usted. Esto que voy a decir es para mí. ¿Qué tan paciente eres? Y si de por casualidad esa pregunta va para ti, ¿qué mejor?
¿Somos pacientes? ¿Qué tan pacientes somos? Eso que estás esperando, el príncipe azul y la princesa. Sí, es que el Señor mandó a un príncipe, pero no era azul que yo quería, Señor. ¿Qué estamos esperando en la vida? A veces nos hacemos, ¿qué? Ideas en la cabeza. Tenemos un plan de vida sobre nuestros hijos, por ejemplo. Tenemos papás que tienen hijos pequeños o hijos creciendo, hijas creciendo. Y tenemos en nuestra mente, ¿qué? Un plan de vida. Pero no significa que ser pacientes, porque obviamente nuestros hijos van a decidir lo que van a querer ser. Y se van a dedicar quizás a algo que ni siquiera ellos quisieron. ¿Cuántos de nosotros que somos adultos somos lo que somos, pero quisimos ser otra cosa? ¿Por falta de qué? De paciencia. Entonces, ¿cómo continuar el camino bien hasta el fin? Segundo punto, estamos hablando de somos extranjeros, peregrinos, que el Señor nos enseña, nos guía, el Señor certifica. Y obviamente vemos aquí, como dice, que vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo. Y vaya que eso es algo que a los coléricos, como un servidor, nos cuesta, ¿no? Tenemos que aprender a qué? A vivir el día a día, a dominar mi mente, mi boca y mis acciones. Porque de repente, híjole, ya lo dije, hablemos alta. Sí, ya la regaste. No se puede regresar la cinta. Y entonces, ¿qué pasa? La persona a la cual recibió, ya la herimos. Dominar, hablando de los frutos del Espíritu que dice en Gálatas 5:22, el dominio propio es uno de los más difíciles. Pero es una de las cosas que podemos y debemos entender cómo continuar el camino bien hasta el fin. Entonces, vamos a ver ahora el punto 3. Las glorias de caminar con Dios. Dilo conmigo. Las glorias de caminar con Dios. Todas las biografías acaban ¿qué? Las biografías de vida de una persona empiezan que nació, hizo esto, se casó, logró esto y finalmente ¿qué? Y murió. Entonces todas las biografías acaban con la trágica palabra murió. Se murió. Y bueno, dice que Enoc, lo que acabamos de leer desde un principio, Enoc es que es una excepción. La muerte no triunfó en la ¿cuál generación era Enoc? La séptima. La séptima. La muerte no triunfó en la séptima generación de Enoc. ¡Qué privilegio! En Génesis 5:24, ya lo vimos, pero lo vamos a volver a poner. ¿Qué dice? Caminó pues Enoc con Dios y ¿qué? Desapareció. Desapareció, ¿porque qué? Porque le llevó Dios. Y luego vemos también en Hebreos 11:15, por la fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto. Fue con el Señor. Entonces hablamos que él desapareció, hablando de las glorias de caminar con Dios. Esa gloria que él pudo tener es que desapareció, pero fue traspuesto para no ver qué, muerte. Ahora usted dirá, bueno, pues que era privilegiado, ¿no? De él, pero nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos relacionar eso con nosotros? ¿Verdad? Usted dirá, bueno, pues sí, pastor, pero pues no fue, no. Y yo soy Lupito, o yo soy Juanín. ¿Sabe qué, mi hermano? Aquí podemos ver Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Con Cristo usted qué? Juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, fíjate, y ya no vivo yo, más Cristo ¿qué? Hasta ahí. Cristo vive en mí. Hay una forma de qué? Una forma de cómo el Señor está transponiendo lo que antes éramos con lo que el Señor está poniendo en nuestras vidas. ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sabe? Como si hay una relación. Simplemente es recordar lo que el Señor ya nos ha dicho muchas veces. Y luego dice en Juan 5:24, ve, ¿es cierto? ¿Qué dice? Digo, El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. ¿más qué? Más ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Amén. Esa es una forma de que hemos sido traspuestos también espiritualmente. Hemos sido traspuestos. Eso es el que oye mi palabra. Por eso está diciendo el que oye mi palabra. ¿Será que todos escuchan la palabra del Señor? No. Entonces saben. Entonces necesitamos que, por eso el Señor está constantemente diciendo, el que oye, lo escuche, ¿tá? Y en las palabras dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí o no lo dice muchas veces? Y aquí está diciendo una vez más, el que oye mi palabra, y luego ha pasado ¿qué? Muerte a vida. Entonces quiero preguntarte, ¿somos hallados en el Señor? ¿Estamos con Él? ¿Realmente desaparecimos del mundo? ¿Caminamos con Dios? El hecho de que somos y tenemos un camino diferente a la de muchas personas quiere decirte que sí, que somos hallados en gracia por el Señor. Y ante el mundo que somos, como si no existiéramos. Hay gente creyente que tiene familiar que no es cristiana y que muchas veces piensan de ti como se les olvida que existes. ¿Por qué qué? Porque ellos están en otro, haz de cuenta que en otro camino. ¿Sí? Yo no sé, usted a lo mejor tiene algún amigo, un pariente, un tío o una familia que de alguna manera no ha conocido al Señor. Hay que doblar rodillas y orar por ellos, porque ellos puedan venir y conozcan al Señor. Amén. La gloria de caminar con Dios es cuando ¿qué? Cuando tu yo, el yo primero, el yo después y el yo al último, o sea, el yo de mí, ¿no? Todo yo. Yo primero, yo quiero esto, yo quiero, Señor, yo, o sea, el yo. Cuando el yo humano se pierde. Cuando aprendemos a esto, que dice Juan 3:30, es necesario que ¿qué? Es necesario que el Señor crezca en mí y que mi yo ¿qué? Venga. Pero es que yo quiero ser la estrella. Pero es que yo quiero esto. Pero mira, ¿por qué? Yo no. O los hijos, cuando le mandas a hacer algo, pero fulano, ¿por qué? ¿Qué te importa lo que le... Siempre pensando en qué? En nosotros mismos. En ese egoísmo. Cuando nosotros aprendemos a qué? A que el Señor crezca y nuestro yo disminuya, vamos a encontrar las glorias de caminar con el Señor. ¿Sí? Quiero terminar este mensaje. El cuarto punto y último. Hablando de qué? El fin del camino con Dios. ¿Ah? Ya vimos el primero. ¿Cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios? ¿Cómo continuar en el camino bien hasta el final?
Las glorias de caminar con Dios. ¿Y qué? El fin del camino con Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en el sacrificio de Abel y el traslado de Enoc? ¿Hablan de qué? El sacrificio de Abel fue ¿qué? Aceptado, ¿no? ¿Por qué? Mató un cordero y le dio el sacrificio al Señor. Y dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la aceptación de la ofrenda de Abel y el traslado de Enoc en vida, que fue traspuesto por su testimonio, como lo hemos visto, hablan de la vida actual de la iglesia. La iglesia tuvo su base en ¿qué? ¿A partir de qué? De la cruz de Cristo. No antes. La iglesia fue fundada ¿qué? Por Cristo. ¿A raíz de qué? De su ministerio, su muerte y su resurrección. Amén. Cuando obviamente dice que va a venir con sus millares, así lo menciona. ¿Y cuáles son esos millares? Exactamente. Y tú entre ellos. Entonces, el fin del camino con Dios habla de esto como iglesia, que vamos a gozar de las bodas del Cordero, obviamente pasando por la tribulación. Esto que estamos pasando es una tribulación. Quizás va a venir tiempos en los que ¿qué? Las personas o el gobierno va a querer quitarnos el poder tener libertad para poder adorar a Dios. Y va a ser una tribulación donde vas a decidir o te van a poner a decidir tu vida o tu fe. Así ha pasado en otros tiempos, en otros siglos. ¿Qué diferente podemos ser? Hoy en día quizás no hay una pistola que te está diciendo, pero la pandemia y el enemigo, a través de los dardos de la duda, te está diciendo que no creas en Dios, que tengas miedo. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Entonces, en la cruz, mi hermano, dice la palabra de Dios que somos justificados de nuestros pecados y que el Señor nos redime. Y en el arrebatamiento, como lo leímos, como un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor que va a venir ¿qué? Como un ladrón en la noche, como un ladrón que se mete a una casa en la noche, que no te va a avisar. Entonces, en el arrebatamiento iremos ¿a qué? A recibir al Señor ¿qué? En el aire, de una forma glorificada. Y eso es parte de lo que podemos encontrar en el camino de Enoc. Espero que la vida de Enoc pueda inspirarnos ¿a qué? A que en medio de nuestro peregrinaje espiritual el Señor siga obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones para lo que viene. Que podamos obviamente que empezar a caminar con el Señor como lo hizo Enoc. Que podamos continuar caminando y de una manera correcta. ¿Para qué? Para poder tener y disfrutar de esas glorias de caminar con Dios. Y que un día el Señor va a venir. El Señor puede venir la próxima semana. Puede venir en 3 días. Puede venir mañana, esta noche. Puede venir ahora mismo. Pregunta, ¿estás preparado? Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana hermosa, rogando, Señor, que este mensaje, el testimonio, Señor, de un hombre como Enoc, nos enseña muchas cosas. Gracias, Señor, porque podemos saber y ser testigos de lo que Él hizo a través de tu palabra. Enriquece, Señor, nuestra vida. Llénanos de decisión y sobre todo de confirmación de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a continuar
en esta vida cristiana con ánimo y con gozo. Como lo vimos, Señor, la semana pasada, que podamos de alguna manera a veces perder ese gozo. Ayúdanos, Señor, a recuperarlo. Anima a mis hermanos, anima a la iglesia, Señor. Anima a aquella persona que escuche este mensaje, Señor, contundente en el sentido que tú vienes pronto y no sabemos cuándo. Que podamos estar preparados, Señor, para recibirte. Ya, ahora, para estar listos para cuando tú vengas. Es pues esta palabra predicada la que deseamos, Señor, que pueda ser escuchada a aquel que tenga oídos para oír. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Pues es un placer, mi amado hermano, que usted bendiga y te guarde. Gracias porque de alguna manera nos escuchas y comparte este mensaje. No te lo quedes. Te invitamos a la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana. Hasta luego.